A todos buenos días. El 2 de julio, hace 5 meses o algo así, les dije que en México de ese momento, que elegía presidente, elegía a Andrés Manuel López Obrador, en la persona de él mismo, del presidente electo, y por ende de la nación, el conjunto se transformaba en un gran punto de interrogación, una incertidumbre. Ayer, en la toma de posesión, esta incertidumbre un poco se despejó, porque el señor AMLO, Andrés Manuel López Obrador, terco y porfiado, contraviniendo muchos consejos que se le dieron, se dio el lujo y el tupé de invitar, sacarse fotos de abrazos y sonrisas con Evo Morales y con Maduro de Venezuela. Nicolás Maduro y Evo Morales en primera línea de los invitados a la toma de posesión mexicana. Andrés Manuel López Obrador, que ya recibe un México violento, que ya recibe un México como lo es gran parte de América Latina, que viene de 60, 70 años de robo y mala administración. Andrés Manuel López Obrador afronta 6 años de gobierno y si está ya contaminado, como es mi sospecha y la de muchos otros, demostrada por el hecho que invite a Maduro, invite a Evo Morales, si está ya contaminado, va a ir a gobernar con una pseudo participación del pueblo. Es decir, él, como lo hizo Chávez, va a hacer creer al pueblo que el pueblo figura y participa en sus decisiones como presidente y en sus acciones como presidente. Y esto va a encaminar al México a un gobierno de populismo aplicado, donde el Estado irá creciendo de volumen y irá ampliando su espectro de control, y México, con toda la economía grande y portentosa que tiene por sus recursos y que ha sido solo afectada por la deshonestidad de partidos del todo gobernantes, como lo fue el PRI, que destruyó la economía mexicana a punta de corrupción. Entonces México, solo con apaciguar la corrupción y luchar fuertemente contra la inseguridad y contra la delincuencia, ya con eso sería un país de avanzada demostrada. En toda América Latina vemos cómo la corrupción sigue haciendo estragos y sigue votada. En la Argentina del G20, de este particular G20 que se está llevando a cabo en una Buenos Aires blindada, que no es capaz de controlar la seguridad de los jugadores de fútbol, entonces tuvo que blindar la ciudad entera, hacerla casi semidesértica para poder garantizar la seguridad del G20. En esa Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner hoy en día goza del más del 40% de la predilección de voto, de la preferencia de voto hipotético en una futura contienda electoral. Ella que es reconocida pluricorrupta, ella y su gobierno. Con un gobierno Macri que está hiper endeudado con el Fondo Monetario Internacional, que tiene una política de relaciones exteriores que plantea a Argentina como abierta y facilista incluso a cualquier operación o manipulación económica, con poco nacionalismo. En este grupo del G20, que por la cercanía y por iniciativa del Macri mismo, invita así a Chile, que no es parte del G20, no se sabe por qué, porque su economía y su prospección de crecimiento bien lo encuadran en lo que el espíritu del G20 es, lo invita. Pero
no invitan a países como invitados, no que lo hagan parte del foro, sino lo podían bien invitar, como Finlandia y Noruega, que son países que, viviendo en las condiciones en las que viven, climáticas, de mucho frío, allá en las latitudes donde están, la administración honesta y la sostenibilidad económica los hacen ser ejemplos a seguir y donde tendrían mucho que aportar. Pero esta gente no viene escuchada en foros de este tipo. Entonces vemos desde el México hasta el Chile y la Argentina cómo nuestro masoquismo político le sigue dando cabida y sigue justificando la vida y existencia de la corrupción. En Brasil, el señor Bolsonaro, con todo lo controversial que es la cosa, pensando en frío, una cosa que te da que pensar a la elección en Brasil es que siendo Bolsonaro una alternativa de cambio real, su contrincante, que representaba el partido de la expresidenta destituida por corrupta y de Lula en cárcel por corrupto, ese partido en la elección contra Bolsonaro adquieren más del 40% de las preferencias de los votantes. Entonces esto es masoquismo político de las naciones. Falta de conciencia, falta de información, falta de madurez en la población, donde la corrupción sigue siendo visada, aceptada y celebrada a punta de votos. Los gobiernos, como el de Venezuela, son hasta sustentados por sus aliados foráneos y por los propios venezolanos partidarios. Y entonces la conclusión es que desde el hemisferio norte hasta el sur, los gobiernos y los países de nuestra América Latina tenemos y gozamos de los gobiernos que simplemente nos merecemos. Y entonces, o actuamos en evolución o nos quedamos calladitos y aceptamos nuestro destino, donde pocos corruptos devastan las economías de las naciones y donde millones de personas no tienen oportunidad. Gracias por escuchar y compartir y espero se suscriban. Muchas gracias.